Muy bien, estamos en nuestra iglesia acá, en la iglesia Bautista Maldonado, gracias a Dios, acá en el barrio San Gabriel. Y hoy traigo el mensaje, algunos consejos para perdonarse a uno mismo. Perdonarse a uno mismo. Muchas veces en nuestra vida cargamos con una mochila que no debemos cargar. Una mochila que nos está absorbiendo energía, propósito, sentimientos. Una mochila que bíblicamente no debemos llevarla, no debemos cargarla. Yo voy a poner algunos puntos, quiero ver dos objetivamente, algún punto quizás un poco humanístico en cuanto a lo que nosotros somos, o el efecto, y luego voy a ver el punto bíblico. Pero haciendo una pequeña introducción a este tema, cargamos una carga que no debemos llevar. Y según la palabra de Dios, nosotros no deberíamos estar de esa forma. Es algo que a nosotros nos puede frenar. Cuando tú te niegas a perdonarte a ti mismo, no cambias el pasado, porque eso no lo puedes hacer. No hay ningún cambio de actitud. De lo que pasó, pasó. De lo que sucedió, sucedió. Solo tú lo sabes. En tus sentimientos, o alguna persona puede enterarse de lo que te pasó a ti, pero tú estás cargando algo, o estás llevando adelante algo. Y ese algo, o esa mochila, o ese sentimiento, puede paralizarte. Para atrás tú no puedes cambiar el hecho. Ya está hecho. Pero ese hecho, si tú lo traes a la memoria en tu vida todos los días o alguna vez, puede paralizarte y puede limitar tu crecimiento espiritual o como persona. Hay un sentimiento que te anula, hay un sentimiento que te reprime, hay un sentimiento que no te deja avanzar. Hay algo que tú estás acarreando en tu vida que puedo ponerle el nombre de culpa. Puedo ponerle el nombre de culpa. Hay una culpa que tú te estás poniendo una y otra vez en tu sentimiento y en tu corazón que no te deja avanzar. Que vuelves una y otra vez a ese sentimiento. O quizás a la persona que heriste o a la persona que ofendiste, esa misma persona te lo reclama y tú vuelves a poner el dedo en la llaga y otra vez vuelve ese sentimiento y otra vez vuelves a reprimirte y otra vez vuelves a cuestionarte y vuelves otra vez a anular el avance o el crecimiento de tu persona. Eso es lo que quiero hablar hoy. Quiero que te examines a ti mismo. Quiero que lo veas y te voy a dar algunos consejos para que salga de esa situación. A lo largo de la vida nosotros tomamos decisiones. Unas pueden ser acertadas, otras puede que no. Y nos equivocamos. Podemos equivocarnos, podemos fallar, podemos herirnos a nosotros y herir a otras personas. Todas esas experiencias forman parte del proceso y es inevitable cometer errores. No somos perfectos. Y cometemos errores. No podemos hacer todo bien. Si alcanzara con las intenciones, bárbaro. Porque todos tenemos intención de que todo salga bien, ¿no es cierto? Desde que nacemos hasta que nos morimos. Pero no sucede eso. Sucede que en el camino cometemos errores, fallamos, herimos a la gente, herimos quizás a las personas que confiaban en nosotros, quizás a nuestra propia familia, quizás a un amigo, un pariente, unos padres, unos hijos. Y en todo ese cuestionamiento estamos nosotros. El personaje de esta película somos nosotros.
Estamos creando nuestra historia y en nuestra historia hay errores que cometemos. Tanto el éxito como el fracaso nos enseñan y nos convierten en la persona que somos hoy. Por eso, para avanzar es necesario perdonarse a uno mismo. Luego voy a ver el punto bíblico, pero ahora voy avanzando por este punto. Un punto quizás un poquito más de una mirada humana. Cuando nosotros pensamos en nuestros fallos, muchas veces los sobredimensionamos o lo agrandamos, como se dice vulgarmente, ¿no? Aquello que comenzó quizás con una pequeña falla, comenzó a agrandarse en nuestra cabeza o en aquellos que ofendimos y empezó a crecer como una bola de nieve, dice, ¿no? Yo no he visto nunca una bola de nieve, pero dice que empieza chiquita y después se agranda adhiriéndose más nieve y termina en una gran bola de nieve. A veces esa pequeña falla que tuvimos, los demás nos cuestionan esa falla y entonces empieza a crecer esa falla. O quizás nosotros mismos en nuestra cabeza la empezamos a hacer crecer sola y empezamos a obstaculizar el crecimiento nuestro. Ya no avanzamos, nos quedamos encerrados en ese pensamiento. Vivir pensando que todo pudo haber sido distinto, lamentando esa acción que ya no puede ser cambiada, solo trae dolor y amargura. ¿Cuántas veces te acordaste del error? ¿O te lo cuestionaron otros? Y eso te hace traer mal. Queremos la máquina del tiempo, ¿no? Como esa película, Volver al Futuro o Ir para atrás. Qué bueno sería si pudiéramos volver para atrás para no cometer ese error. Pero yo te voy a decir una noticia que ya la sabes, ya pasó. Ya sucedió. No hay arreglo, no hay cambio para atrás. Tú tienes que mirar el presente y el futuro. ¿Qué es lo que estás viviendo hoy con ese recuerdo de atrás? ¿Qué vas a hacer con esa mochila que estás cargando una y otra vez? Puede que tú seas bíblico, que seas un cristiano, que vengas a la iglesia, que cantes canciones, que seas feliz en Cristo, pero eso una y otra vez viene a brotar a tu mente, a tu conciencia, y esa conciencia te acusa de lo que pasó hace años atrás o hace un tiempo atrás, y otra vez vuelves a quedarte quieto, a paralizar tu crecimiento. ¿Me vas agarrando la onda de dónde voy? ¿Vas agarrando el trillo donde vamos hoy el mensaje? En ese mismo instante que tú recuerdas ese dolor o esa falla, empieza a ser una paralización. Entonces, vamos a hablar de algunas cosas. La primera cosa, ¿cómo perdonarse a uno mismo? La primera cosa que podemos decir, hiciste lo que creíste que estaba bien. No creo que haya mala intención. Si hubo algún error, bueno, ese error lo hiciste con las buenas intenciones. O creíste que eso era lo mejor en ese momento, por ejemplo, una de las opciones. O creíste que esa era una salida fácil. O muchas veces no vemos las consecuencias de nuestros actos. Tomamos decisiones tan rápidas que no sabemos hasta dónde va a llegar el conflicto con uno mismo y con los que nos rodean. Y con Dios, lógicamente. Entonces tienes que dar el primer paso. Y el primer paso es perdonarte a ti mismo. El primer paso es no tener más esa carga. El primer paso no es no enfatizar y tocar la llaga, siempre tocar la llaga, abrir la cicatriz, abrir la herida. Si tú lo haces, te vas a paralizar. En vez de avanzar, vas a retroceder. Te vas a quedar estático. Muchas veces analizamos las acciones hoy con más experiencia, con más calle,
con más años, y diríamos, si hubiésemos tenido estos años, esta experiencia, este conocimiento antes, quizás no hubiésemos cometido el error. Muchos padres le piden disculpas a los hijos por las acciones de cómo los corrigieron, cómo los educaron, o no le dieron todo lo que pudieron haberle dado. Yo le voy a decir algo, eso no va a cambiar, ya está en el pasado. Uno tiene que tratar de mirar que lo que hizo, lo hizo por algún motivo, sucedió, está en el pasado, y no debemos volver a poner el dedo en la llaga. Ni nadie tiene que volver a reclamarnos nada. Con lo que hoy sabemos, nuestros pasados actos pueden parecernos muchas veces descabellados y errados, ¿no? El otro día decía yo que muchos pastores fuimos muy bandidos cuando éramos jóvenes. Y todos tenemos nuestro pasado, todos tenemos nuestros errores. ¿Usted quiere saber cuán bandido era yo? Bueno, yo tenía conflictos con mi padre, que era el pastor de la iglesia, ¿no? Él me exigía a mí tener una conducta porque era su conducta como pastor. Si yo cometía errores, le repercutía en la vida de él. Entonces siempre estaba reclamándome un excelente comportamiento. Y a un niño y a un adolescente pedirle eso ya es pedirle bastante, ya es pedirle demasiado quizás. Porque uno está explotando al mundo, está conociendo la vida y cuando lo hace comete errores. Pero si viviéramos flagelándonos, castigándonos, por no haber escogido mejor nuestros comportamientos o nuestras palabras, y nos culpamos sin cesar por aquellas acciones que hemos hecho en el pasado, olvidamos que en ese momento no contábamos con el conocimiento de hoy. Seguramente nos faltaba madurez, experiencia, y actuamos lo mejor que pudimos. Estoy hablando de todo, no solamente de la edad de niñez, juventud, etc. En la vida nuestra. Ya sea que el hecho haya acontecido hace una semana atrás, en 3 días, como si haya acontecido hace 20 años atrás. ¿Me entienden? Hay hechos que nosotros traemos a la mente que nos pueden paralizar. Hiciste lo mejor que pudiste en función del nivel de conciencia que tenías en ese momento. Ese era tu tiempo, tu conciencia, tu experiencia, y puede que hayas cometido errores. Lo que ocurrió, ocurrió. No pudiste hacerlo de otra forma, quizás porque ni sabías hacerlo de otra forma. Por tanto, no es lógico castigarte sin tener en cuenta el contexto. ¿Por qué sucedió lo que sucedió? Dice que es una actitud masoquista el castigarte toda la vida. ¿Qué significa el masoquismo? No lo voy a decir a nivel sexual, lo voy a decir a nivel intelectual. El masoquismo es el disfrute, escuche bien, o placer que se experimenta con un pensamiento, una situación o un hecho desagradable o doloroso. Disfrutar, recordar lo que pasó, o sea, flagelarte. En el mundo hay lugares donde se flagelan, agarran látigos, y los látigos tienen hasta pequeñas puntas de acero para castigarse por sus pecados. Bíblicamente no es correcto. Pero se flagelan, se castigan por el pecado que cometieron. Después voy a hablar en el último punto sobre eso. Pero hay muchas personas que traen a la memoria los malos recuerdos o los malos hechos de su vida y disfrutan de recordarlos. Eso se llama masoquismo. Es un término que describe la actitud de una persona que busca placer a través del sufrimiento psicológico en forma de humillación o dolor físico. Cuando traen ese recuerdo, tienen placer de recordarlo. A ver si me entienden. Es un hecho doloroso, es un hecho malo, es un hecho triste, pero sienten placer al recordarlo. No es bíblico eso.
sus impulsos le generan sentimientos de culpa y de indignidad, con lo que acentúa su tendencia al autocastigo y al masoquismo. ¿Me entendieron? ¿Fui claro en esto? El masoquismo es castigarse a uno mismo. El autocastigo. Hay personas que pueden castigarse a sí mismos haciendo penitencia por sus pecados. Hay iglesias o denominaciones, no iglesias, denominaciones en el mundo que enseñan que a través del dolor viene el perdón para ellos. Bíblicamente no es correcto. Quizás tú inconscientemente lo estás haciendo porque no sabes cómo salir de esa situación. Y eso es a lo que te quiero llevar hoy. Quiero que tú salgas de esa situación de autoflagelación, de masoquismo, de autodestrucción, porque no es autocastigo, es autodestrucción. Te estás destruyendo, no avanzas, estás metido, como lo decimos hoy porque lo conocemos, ¿no? La marca Tupperware. Estás metido en el Tupperware. Te encerraste ahí y ahí no salís, no avanzás. Y al no avanzar hay un problema. ¿Cuál es la causa por la que no estás avanzando? ¿Cuál es la causa que no estás creciendo? ¿Cuál es la causa que tu relación con Dios, con Cristo no avanza? Estás en el Tupperware. Si hoy tú puedes opinar diferente a lo que pasó en el momento que pasó, agradece que pudiste realizar ese aprendizaje y ser compasivo contigo mismo. Mirarte un poquito de lo que pasó, decir, bueno, esa situación, no le voy a buscar el culpable a nadie, soy yo el culpable, bien. Reconoce tu culpa, reconoce que tu error, pero inmediatamente perdónate. Ya no vuelvas otra vez a meter el dedo en la llaga para que una y otra vez salga eso a flote, para que tú tengas placer en hacerlo. Ese es un mal camino. Así que el primer punto que toqué es perdonarte a ti mismo. El segundo punto, el perdón es liberador. Libera. En ocasiones nos cuesta perdonar, porque sentimos que hacerlo puede justificar la causa de que lo hicimos. Ese comportamiento erróneo, ya sea hacia otras personas o hacia nosotros mismos. Ah, no, si yo lo perdono, entonces él se va a creer que está bien, que está justificado. Hoy hablamos un poquito con Virginia sobre ese punto, ¿no? Me gusta dialogar con ella. 2 o 3 días venimos hablando de lo que íbamos a hablar en la iglesia, ¿no? Y ella leyó en el manual, hoy, el devocional de hoy y mañana, ¿no? En ese devocional hablaba sobre cuando alguien se siente ofendido, tiene el cristiano que ir a la persona. Y yo le dije, el otro día leí algo, no sé si vos me lo leíste, Virginia, o qué, pero leí algo. Y leí que cuando Pedro ofendió a Jesús, ¿quién fue a arreglar esa situación? Fue Jesús. Cuando Pedro negó a Jesús, el Señor lo miró. Cuando el Señor resucitó allí en la playa, él estaba allí pescando, se le había sacado ya, dice la palabra de Dios, la ropa de arriba, el torso estaba desnudo, él se tiró al agua cuando vio que era Jesús, que estaba en la playa, y cuando se acercó, el Señor tenía unos peces allí, en las brasas, y le empezó a preguntar, y 3 veces le preguntó, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mi cordero. Pedro, ¿me ama? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Y Pedro se puso triste porque la tercera vez le dijo eso y le dijo, pastorea mis ovejas. Primero le dijo, apacienta mis corderos, luego dijo, apacienta mis ovejas, y la tercera vez dice, pastorea a mis ovejas. ¿Quién fue a arreglar el comportamiento malo de Pedro? ¿Quién fue a quién? ¿Jesús el ofendido? Supuestamente, no creo que el Señor se haya ofendido.
fue a arreglar con el ofensor el negocio. Y después nunca más vemos a un Pedro perdido, pescando en la playa, fuera del Señor, porque él sintió el amor a quien él había ofendido. Y hoy hablamos con Vicky de eso, ¿no? En la mañana de hoy en el devocional. Le digo, cuando alguien nos ofende, somos nosotros los creyentes que tenemos que ir al ofensor y tratar de arreglar las cosas. Y ahora lo voy a decir para nosotros. Nosotros mismos nos hemos ofendido a nosotros mismos. Nosotros mismos pecamos con nosotros mismos. Hemos cometido errores, hemos hecho cosas que no están bien, hemos metido la pata. ¿Y por qué no te haces una autocrítica? Examinas, como dice la palabra de Dios, tu fe y sal de esa situación. Libérate. Si tú le perdonas a alguien lo que te hizo, tú te sientas liberado. Pero ahora lo llevo al plano porque hoy estoy enfocándome en nosotros. Lo llevo al plano personal. Tú, cuando tú te perdonas, tú te liberas. Si no estás en el taparrón, estás encasillado, estás encerrado, no avanzas. Todo eso te viene mal, nada te viene bien. Te sientes con culpa todo el tiempo. O los que te rodean, que ofendiste, te lo recuerdan siempre. Y te ponen el dedo en la cara todo el tiempo. Cuando no nos perdonamos a nosotros mismos, somos incapaces de hacerlo porque tal vez las consecuencias que generamos fueron dolorosas y desagradables. Pero te voy a dar una noticia que recién te la dije. No puedes volver para atrás para cambiar nada. Ya está hecho. Sucedió. Algunos tuvieron un acto muy duro con alguna persona y eso les puede remarcar una y otra vez en la mente y no lo deja avanzar porque pasó algo muy triste. A veces lo charlamos un poquito con Vicky. ¿Qué sentimiento tendrá una madre que abortó a un hijo? A propósito, ¿no? No por un accidente ni por... ¿Qué sentimiento puede tener? ¿Estará tranquila toda su vida? Puede que alguna mujer en estos momentos abortó, pero su recuerdo lo va a llevar toda su vida. Que mató a una persona que podía ser su hijo, que podía acompañarlo toda su vida. Y puede que no se perdone nunca. Y viva con ese recuerdo toda la vida. Otra vez vuelvo a decir, no puede cambiar nada, ya pasó. ¿Qué puede hacer esa madre que abortó? Si lo hizo a propósito, ya sea para sacarse el problema encima, ya sea porque era una niña, ya sea porque fue una violación, sea lo que sea, la cabeza de esa madre no puede ser la misma cabeza. Me imagino, ¿no? Eso es un hecho muy grave, pero es un hecho que la va a condicionar toda la vida. Por más que pueda cantar, ser feliz, ir a todos lados, ese dolor la va a recordar de noche, de día, a toda hora. ¿Por qué, Señor, lo hice? Ojalá pudiera volver para atrás, pero no puedo. Ese es un ejemplo de los muchos ejemplos que te podía haber pasado en la vida. O fuiste dañada o dañado en algún momento por algo que pasó. Pero si tú sigues cargándote una y otra vez con ese problema, yo te voy a decir, eso es un acto masoquista, porque estás disfrutando volverlo a la mente. No es bíblico. Seguir reprochándote solo nos va a llenar el corazón y la vida de amarguras y nos impide continuar nuestro camino. La culpa es una acción, es el sentimiento más inútil que existe. No alivia ni al culpable ni al ofendido. En un lugar es preferible actuar y resarcir el daño causado, pedir perdón y hacer lo que está en nuestra mano para compensar al damnificado. Pero cuando se trata de nosotros mismos,
somos muy duros con nosotros. Creemos que llevar la culpa nos va a hacer mejores personas. O creer que recordar el daño nos va a hacer cambiar la circunstancia de la vida. No, amigo. Olvídese de ese sentimiento. No deje ese sentimiento crecer en usted. Porque es una semilla que lo va a envenenar. Este es el punto que mientras estés aprendiendo, no estás fallando. Trata de modificar la imagen que tiene de ese momento. Este no es el enemigo, no es un elemento negativo que hay que eliminar en nuestra vida. Porque es un error que se cometió. Pero ese error no es para enfatizar una y otra vez, para hacerte un poquito más aliviada la conciencia. No vas a ganar nada. Lo que vas a ganar es desprecio por ti mismo. Desprecio a tus valores personales. Desprecio a tu avance personal. El fallo muchas veces forma parte del aprendizaje del ser humano. Nos enseña a conocernos, pero también nos enseña a mejorar. Seguramente incluso el peor error de tu vida te ha traído una valiosa lección que no tendrías si no lo hubieras cometido. Por eso asegúrate siempre de extraer sabiduría de tus errores. Mientras estás aprendiendo, no estás fallando. Perdonarse a uno mismo es permitir avanzar. En definitiva, deja de culparte por tu pasado. Ya está, no lo puedes cambiar, no vas a hacer nada con recordarlo. No pongas el dedo en la llaga, date una nueva oportunidad. Tú puedes ser merecedor de experimentar un cambio, una vida plena, libre. Tú tienes derecho a caerte y levantarte, a tomar decisiones que quizás equivocadas, pero aprendiste algo de eso. Porque tus errores no te definen. Lo hace la actitud que tomas ante esos errores. ¿Qué hago? ¿Me castigo? ¿Me autocastigo? ¿O lo dejo donde tengo que dejarlo? Y ahora voy al punto bíblico. Vamos a ir a la palabra de Dios. Así que voy a ir en varios versículos. Tengo Romanos, capítulo 4, versículo 7. Queremos ver la mirada bíblica. Romanos 4, 7 y 8. Diciendo, bienaventurados aquellas cuyas iniquidades son perdonados y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor, ¿qué dice la frase? No inculpa de pecado. Te doy unos segundos para pensar. El Señor, ¿qué hizo contigo? ¿Qué hizo conmigo? ¿Me qué? Me perdonó. Y yo te pregunto, ¿y por qué tú no te perdonas? El Señor te perdona. Dice, bienaventurado aquel que el Señor no inculpa. Que el Señor que hizo son perdonados y son cubiertos sus pecados. Bendita la palabra de Dios, ¿no? Porque ahí tenemos la sanidad para nuestra vida, la sanidad para nuestra mente, la sanidad para nuestro corazón, la sanidad emocional, la sanidad espiritual, la sanidad psicológica. Ya no somos lo mismo, porque Cristo perdonó y cubrió mi pecado. Amén. Él hizo esa obra en mi vida. ¿Por qué yo voy a reclamarme a mí mismo lo que hice mal? Vamos a ir a otro pasaje, en Efesios capítulo 4, versículo 32. Efesios 4, 32. Dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo.
Claro que este versículo lo aplicamos para perdonar a nuestros hermanos o a nuestros ofensores, a los que nos ofendieron, ¿cierto? Pero dentro de ese grupo estamos nosotros también. Entonces vamos a ponernos en ese grupo también. Perdonándoos a vosotros, dice ahí el pasaje, unos a otros. ¿Por qué no incluyes tu persona ahí, en ese pasaje? ¿Por qué no dices, bueno, yo puedo perdonar a los que me ofendieron, pero también me tengo que perdonar yo? ¿Por qué? ¿Qué dice la última frase? Dios os perdonó a vosotros en Cristo. En estos dos pasajes, tengo más pasajes, pero en estos dos pasajes, ¿qué les viene a la mente? A mí me viene a la mente de la libertad, la mente de que dejé la mochila, la mente que no voy a cargar con culpas, porque Cristo me perdonó. ¿Amén? Cristo me perdonó. Colosenses 3:13. Colosenses 3:13. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Vuelvo a lo mismo, Efesios 4:32, y este parecería que habla sobre las personas fuera de nosotros, pero inclúyete a ti también. Cristo te perdonó, Dios te perdonó. Tú ahora tienes la gracia del Señor. Tienes la misericordia del Señor. Tienes el favor del Señor. Otro pasaje, 1 Juan 1:9. 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Como estamos hablando de nosotros mismos, ¿cómo podríamos hacer? Yo me imagino un espejo, tú adelante del espejo, yo adelante del espejo, y confesar los pecados. Por decirte, el espejo puede ser cerrar tus ojos y hablar contigo mismo, pensar en tu interior, pensar en tus errores, en lo que hiciste. Dice la palabra de Dios, y confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de todo maldad. ¿Estás cargando una mochila que no te pertenece? Tú dirás, sí, pero es mía, fueron mis errores. Bueno, basta ya. No lo tienes que llevar. Basta ya de masoquismo, de autoflagelación, de autodestrucción. Basta de meterte en un tupperware y no avanzar porque estás siempre recordando tu pasado, tus errores. Si Cristo no te lo está reclamando, ¿por qué tú sí lo estás reclamando? Él no te está poniendo subrayado en tu pecado o en tus errores porque tú lo estás haciendo. ¿Por qué no eres capaz de perdonar? ¿Por qué no eres capaz de avanzar? ¿Por qué te gusta estar en esa situación? Capítulo 2 de 1 Juan, versículo 12. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Todos los versículos que hemos leído, que dicen que Dios nos perdonó en Cristo. Y yo le estoy hablando a los creyentes que tienen a Cristo, que han recibido a Cristo como su Salvador personal y que son hijos de Dios. No le puedo hablar a una persona que no es cristiana y aplicárselo con estos versículos, porque no está en Cristo. En Cristo sí significa que yo soy salvo, significa que mi vida es del Señor, porque comprado he sido por precio.
Vamos a ir a tres pasajes más. Isaías, capítulo 1. Isaías, capítulo 1. Ahí tengo dos pasajes. Isaías, capítulo 1. Qué bendita que es la palabra de Dios. Hay esperanza en la palabra de Dios, ¿no es cierto? ¿Qué otra cosa podríamos hablar hoy? ¿De qué manera definimos ese sentimiento de culpa? ¿Cómo lo podemos sacar de adentro de nuestra mente, de nuestro corazón? Ese sentimiento que nos lleva a encerrarnos en nosotros mismos, a los errores que cometemos, a las cosas malas que hemos hecho. Isaías 1:18 dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Eso significa una conversión, ¿cierto? Significa que de la culpa está perdonada. Significa que yo no voy a ir al infierno, ni voy a pagar mis culpas, ni mis pecados, porque en Cristo Él hizo la conversión que dice aquí este pasaje, Isaías. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán blanquecidos. Hoy la maestra mostraba un corazón negro y un corazón blanco, para identificar los colores oscuros de la vida de las tinieblas y los colores blancos de una vida en luz. Porque dice blanca lana y también dice la nieve. Dos colores perfectos en luminosidad, en blancura, en no obstáculo, no está sucio, está limpio, está prolijo. Esa es la vida que vamos a tener en Cristo. El otro pasaje está en el capítulo 43, versículo 25 de Isaías. 43, 25. Dice: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. Y ahí, para rematar el mensaje de hoy, ¿no? ¿Qué dice la última frase? Y no me acordaré de tus... No me acordaré de tus pecados. Si Dios no se acuerda de mis pecados, ¿por qué yo lo voy a reclamar? ¿Por qué yo voy a enfatizar en mi pecado y en mis errores? Y voy a vivir mi vida culpándome por los errores que cometí antes. No somos merecedores de eso. Porque bíblicamente Cristo te perdonó y se olvidó de la ofensa, porque tú recibiste el perdón a través de la sangre de Cristo. Entonces deja ya ese pensamiento, entrégaselo a los pies de la cruz de Cristo y dile: Señor, carga mi culpa. Venid a mí todos los que están trabajados y cargados. ¿Por qué ese versículo lo sabemos de memoria y no lo hacemos? ¿Por qué sabemos tantas cosas o le hablamos a los demás del amor de Cristo, pero no somos capaces nosotros de hacer esa acción? Hoy enfatizo en la persona tuya. Hoy enfatizo en que tú tienes que crecer. Hoy enfatizo en que te deje de hundirte en la culpa. Porque no tienes derecho a hundirte en ninguna culpa, ni a flagelarte, porque no es bíblico. Bíblico es: olvídate ya de lo que hiciste y avanza. Y si alguno te reclama algo, dile: Cristo me perdonó, es suficiente. Quiero tratar el último versículo que está en Miqueas, capítulo 7, versículo 19. El último versículo, Miqueas, capítulo 7, versículo 19. Sí, Miqueas está en su Biblia, aunque usted no lo cree. Vamos a ver si lo encontramos. Allí está medio metido, allí chiquitito, ahí antes de Nahum. 7, 9. Dice Miqueas 7:19, perdón. 7:19. Dice: Él volverá a tener misericordia de nosotros. Mira lo que dice. El otro decía: no se acordará más, ¿no? Acá dice: sepultará nuestras iniquidades
y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¡Wow! ¡Qué versículo más esperanzador para mí, ¿no? El apóstol Juan apunta mucho a que confesar los pecados para librarte de la culpa, porque en Cristo tú tienes perdón. Y acá Miqueas escribe esta frase y habla sobre la profundidad del mar. ¿Vieron cuando hay barcos hundidos allá abajo, no? Como el Titanic, o acá en las costas uruguayas no hay tantos barcos hundidos. Y allá van a bucear y a buscarlos y a revolver. Y algunos tienen poder rescatar algo o no. Pero allí están, en la profundidad del mar. ¿Y qué dice acá esta escritura, en Miqueas 7:19? Que el Señor, dice, tendrá misericordia y sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. En conclusión, si Dios nos perdonó, ¿quiénes somos nosotros para culparnos y vivir bajo una carga de conciencia? No, hermano y hermana mía. Él nos salvó y nos perdonó. Nunca más debes sentirte culpable. Modifica tus creencias y tus costumbres y sal de ese estado de culpabilidad, porque un hijo de Dios no lo merece. ¿Sabe? A veces parecería que la gracia de Dios es por algunas ciertas cosas, pero no para todos. La gracia de Dios es para todos. Y cuando Cristo nos perdonó todo, no ciertas cosas. No vamos a estar delante del Señor y Él va a juzgarnos y nos va a condenar por nuestros actos ilícitos o nuestros errores. Uno de los pasajes que nosotros leímos dice que el pecado se cubrirá y ya no va a ser culpable. ¿Tú te sientes culpable de algo ahora en este momento? ¿Estás sintiendo alguna culpa, algún error? ¿Tuviste con tus hijos, con tu matrimonio, con tus empleadores, con tus compañeros? ¿Hiciste algo que te trae a la mente una y otra vez y no te deja avanzar? Bíblicamente no está bien. Abandona ese pensamiento. Y si alguien te hizo daño, abandona ese pensamiento. Porque Jesús fue a Pedro y arregló el asunto. Avanza, porque muchas veces estamos inmovilizados. Estamos paralizados. Y no podemos avanzar. Porque eso, una y otra vez abrimos la herida y una y otra vez volvemos a lo mismo y una y otra vez enfatizamos en los errores que han pasado en nuestra vida. Y no está bien. Cristo te perdonó. Perdónale tú también. Oramos. Amado Padre que estás en el cielo, te pido, Padre Celestial, que tú tengas sanidad en la mente de nuestros hermanos. Sana su corazón, su conciencia, hazlos crecer, que sean capaces de sacarse esa carga encima, que sean capaces de avanzar, que sean capaces de quitarse esa mochila, porque tú no le estás reclamando nada. Hemos visto en estos pocos pasajes que Dios es un Dios de misericordia, de perdón, de bondad, cubriendo nuestros pecados, echando nuestras ofensas en el mar del olvido, olvidándose de nosotros, de nuestros pecados. Señor, ayúdanos a avanzar, ayúdanos a crecer y ayúdanos a perdonar a los demás también para poder hacerlo. Que ese estado mental no nos lleve para abajo, no nos inmovilice, sino que podamos avanzar sabiendo que de Dios hemos recibido el perdón, de Dios hemos recibido la gracia y hacia Él vamos. Gracias, Padre, porque has traído sanidad a nuestros corazones en esta mañana. Nos has dado el remedio para el avance de nuestra vida.
y te agradecemos por eso. Y te amamos, Señor, y queremos servirte una y otra vez para poder sanar nuestra mente, nuestro corazón y sanar a los que están a nuestro alrededor también. En el nombre de